Esto ha sucedido en las cercanías de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, hace unos cuantos meses atrás. Como antecedentes importantes, debo decir que Tamaulipas actualmente está bañada de sangre por la ola de inseguridad que azota en el estado. No hay calles ni lugares que no se hayan teñido escarlata por ajustes de cuentas y disputas de bandas rivales. Esto quizá pueda contribuir a que cosas paranormales se presenten con mayor frecuencia. Todo inicia un día sábado por la mañana cuando mis amigos y yo planeábamos hacer un día de rutina en racers y cuatrimotos. Pensábamos ir a los llamados Llanos de la Chona, que es un lugar muy tranquilo fuera de la ciudad, al cual para llegar tienes que atravesar varios barrancos, pasos de agua, voladeros, ya que como no hay camino para llegar a lo más profundo de la sierra, solo se puede acceder en este tipo de vehículos 4x4. En este lugar no hay poblados ni asentamientos de personas. El plan siguió con normalidad y quedamos de vernos un domingo como eso de las 3 de la tarde para salir de la ciudad. Teníamos pensado llegar a media tarde al punto esperado. La idea no era otra más que pasar la noche en el lugar y conocer los secretos que ahí guardaba. La gente no suele ir arriba de la sierra ya que dicen que suele haber presencia de brujas, o esas bolas de fuego y otras apariciones propias del folclore propio de la región. A las 4 de la tarde acabamos la carretera y empezamos el camino de terracería. En esa parte de la sierra oscurece más pronto ya que los árboles y cerros hacen que la luz se deje de ver a temprana hora. Todo parecía ante total normalidad, aunque antes de subir la guardia del lugar nos advirtió que no podíamos subir ya que éramos nuevos, y que las brujas que no nos conocían podían molestarnos, o que incluso podríamos llegar a tener accidentes. Todos estábamos un poco nerviosos, pero jactándonos de nuestra hombría empezamos a subir sin temor alguno. La tarde se hizo noche y con ella el silencio abrumador de la nada. Solo se escuchaba el resoplar del viento que te erizaba la piel de una manera misteriosa, y las advertencias se empezaron a cumplir. A medida que íbamos avanzando se hicieron presentes las famosas luces en los árboles de color naranja. Hasta se podrían decir que bailaban entre sí y eran intermitentes. No siempre las podíamos ver y de pronto las veíamos a kilómetros, o al menos eso pensábamos, porque en realidad no podíamos calcular qué tan lejos podían estar. Seguimos nuestro camino en aparente calma cuando los arbustos empezaron a mover. De entre ellos surgió una parvada de guajolotes salvajes que ni siquiera al escuchar el sonido de los motores huyeron. Solo se quedaron ahí parados como retándonos como si ya nos hubieran estado esperando. No lo niego. Al estar contando esto la piel se me eriza al volver a mi mente la figura de aquellos animales rodeándonos tétricamente. Era como si se trataran de personas. Seguimos nuestro paso ya con miedo y nerviosismo hasta que por fin llegamos a los Llanos de la Chona. Nos instalamos, sacamos el carbón y enseguida empezamos a preparar la carne y la comida para convivir. Queríamos hacer más amena la noche tras el recorrido que habíamos hecho. Todo parecía estar en aparente calma y empezamos a platicar sobre las aves que habíamos visto, así como las famosas bolas de fuego. Sin duda era un espectáculo siniestro y misterioso a la vez. Creo que eso nos hizo sentir miedo a todos y empezar a sentir que alguien nos estaba observando, o al menos eso nos hacía pensar el momento y las pláticas. No pasó mucho tiempo cuando se hizo presente un grito en medio de la sierra y en medio de la nada. Era un largo y misterioso "ah". Rápidamente nos acercamos a la fogata y prendimos los estrobos de las racers, pero no podíamos ver nada. Solo había un silencio inquietante que seguiría de otro estruendoso y prolongado grito, y entre la maleza había movimientos extraños. No podíamos hacer nada más que montar los vehículos y emprender la huida. En todo el camino se podía sentir como si alguien nos estuviera observando. Incluso se escuchaban risas entre los arbustos y voces a lo lejos. Continuamos nuestro camino de regreso a máxima velocidad. Y al llegar al punto de un voladero donde está una cascada que marca el límite entre los llanos y lo que es el parque recreativo Los Troncones, estaba lo que parecía ser una enorme lechuza blanca, que al ser encandilada se dejó caer en picada al voladero. Lo que habíamos visto parecía una lechuza, pero realmente ni siquiera era un animal. Era más bien un ser alado cuyas alas extendidas medían 4 metros aproximadamente. Eso sí, tenía una cara de lechuza pero con el cuerpo humano. Solo saltó hacia el voladero y desapareció entre los pinos. Atónitos ante tal cosa aceleramos el paso y llegamos al punto de seguridad a la entrada de Los Troncones. Ahí un compañero bajó del vehículo y comenzó a vomitar. Enseguida un policía se nos acercó a nosotros y nos preguntó que qué había pasado, que por qué habíamos bajado a esa hora de la madrugada. Pero por el miedo a la burla nadie quiso contar nada. Solo dijimos que la comida no nos había caído bien y decidimos bajar. A lo que el policía entonces mencionó: pensé que habían visto el nahual. La gente que pasa por la carretera intergidal tiene tiempo reportándolo.
Esa misma noche todos nos fuimos con la abuela de un amigo que nos curara del espanto. Nos limpió y nos dijo que lo que habíamos visto era un nahual, que probablemente nos habíamos metido en su territorio y que solamente nos estaba ahuyentando. Yo no me podía quedar con la duda de lo que habíamos visto y empecé a buscar en internet y la información que encontramos nos aterró aún más. La aparición que habíamos visto se parecía al famoso hombre polilla. O al menos eso es lo que vimos esa noche. Muchas gracias por escuchar esta historia. Soy de Zacatecas, de una comunidad llamada Ojo Caliente. Aquí mi padre, que en paz descanse, nos contaba muchas cosas que pasaban en el rancho. En una ocasión nos contó que hacía muchos años falleció una de las personas más ricas de la comunidad. Este era dueño de muchos terrenos de siembra, además de mucho ganado lechero y de crianza. También tenía muchos terrenos en el pueblo que eran muy cotizados por estar muy cerca del centro. El caso es que cuando el señor falleció, sus hijos, que eran muy codiciosos, empezaron con el pleito de los bienes. Para el día del velorio la cosa, como contaba mi papá, estaba que ardía, ya que los 3 hijos que tenía este señor se disputaban los bienes a la mejor conveniencia. No les importaba que el padre se encontrara en el centro del cuarto con los 4 cirios, y mucho menos el dolor de su madre, quien no podía hacer nada al respecto. Pasaron las horas desde que habían llevado el cuerpo y los hijos no pedían ni daban cuartel, ya que como el señor no había dejado testamento, ellos encontraban la mejor oportunidad para adueñarse de las cosas. Cayó la noche y con la madrugada llegó un silencio sepulcral. Ni los perros, ni los gatos, ni gallinas, ni grillos, no se escuchaba absolutamente nada alrededor. Los únicos que seguían con la discusión y hacían un escándalo eran los hijos del difunto. Para esto, como muchas personas en los pueblos, estos tienen la costumbre de pasar la noche en vela acompañando a los dolientes. Y en esta ocasión no fue la excepción. De repente se soltó un aire muy fuerte sin previo aviso y los cirios del difunto se apagaron. Las personas que estaban en la habitación salieron corriendo, quedando solamente la esposa del difunto, que en vida respondía al nombre de don José. La señora, muy sumisa, se mantuvo en calma ante el cuerpo del esposo, y en eso entraron los hijos para ver qué era lo que estaba pasando. Pero cuál sería su asombro cuando vieron a don José sentado en el cajón. Entonces el señor volteó y les dijo a sus hijos: «Ya estuvo bueno, cabrones, nadie se quedará con nada. La única dueña es su madre y el que me desobedezca, el demonio vendrá a buscarlos. Ya dejen de pelear, ya que no me dejan entrar al cielo con el Señor por culpa de sus ofensas a sus padres y a su Dios». Seguido de esto, don José simplemente se recostó y los cirios se encendieron solos, y todo volvió a la normalidad. Doña Juana, la esposa, salió de la habitación y se retiró a rezar por el descanso de su esposo, mientras que sus hijos salieron despavoridos ante tal amenaza de su padre. Dicen que uno se volvió loco y vagó por las calles de la ciudad y otro que falleció a los pocos días, y el último, que fue el que menos peleaba, fue el único que se quedó con su madre, y la acompañó hasta el día en que dejó este mundo terrenal. Esta otra experiencia me la contó mi madre. Ella tenía una tía que vivía en la parte trasera del rancho de su madre, o sea, mi abuela. Esta tía siempre se quejaba, ya que decía que todas las noches molestaba mucho a su esposo. Cosas como que le llamaban por su nombre desde el corral, o que le quitaban las cobijas, o le escondían las cosas, o le abrían las puertas en la noche, y situaciones por el estilo. Pero lo que les terminó cansando pasó una noche que ya estaban descansando. Fue como a las 2 de la mañana cuando voltearon al unísono hacia la puerta del cuarto. Lo que vieron los dejó con un terror que aun cuando lo llegan a contar entran en una especie de pánico. En la puerta de la habitación estaba un charro y a su lado un perro enorme con los ojos rojos, y que cuando sintió las miradas soltó una carcajada tan potente y terrorífica que cayeron desmayados en ese momento. No fue hasta que clareó el día que despertaron y salieron de esa casa despavoridos, y nunca más volvieron a esta. Esto otro me lo contó mi tío Francisco Jaramillo de la Rosa. Dice que en una ocasión fue por unas vacas mientras pastaban en el monte. Llegó a la pila donde normalmente se encontraban y encontró que le faltaba una vaca pinta. Se le hizo algo extraño, ya que esta vaca siempre estaba muy educada y nunca se alejaba de los lugares donde la dejaban. Rápidamente se puso a buscarla, ya que no quería que se le hiciese de noche. Empezó a caminar cerca de donde antes era el río y ahí estaba la vaca. Ya venía manejando de regreso al rancho cuando de repente empezó a escuchar una especie de graznidos, que son como los que hacen los cuervos cuando te están sobrevolando.
Volteó para ver de dónde provenían esos ruidos y cuando se dio cuenta en la caja de la camioneta traía una especie de sopilote muy grande. Pero lo más extraño es que este animal tenía unas patas muy enormes como si fueran las de una persona. Aceleró al momento ya que no le importaban las vacas y el animal emprendió el vuelo. Condujo hasta donde estaba la entrada de la casa y ahí se bajó ya que mi tía lo estaba esperando algo preocupada. Según mi tía habían transcurrido a lo mucho unas 2 o 3 horas, pero para esto eran las 5 de la madrugada. Mi tía le comentó que ya lo estaban buscando algunos conocidos de la familia, que habían regresado y que por más que buscaron no daban con él ni con los animales. Hablando de que salió a las 4 de la tarde, es decir que la bruja que lo traía lo perdió por casi 12 horas. Él comentó que había salido de ahí a las 4 de la tarde, pero más o menos la bruja lo perdió por unas 12 horas aproximadamente. Hoy en día que mi tío va al monte por sus animales siempre lo hace acompañado de un rosario y su machete que está bendito, y siempre va acompañado de alguien porque le da mucho miedo el pensar que le puede pasar de nuevo lo mismo. Nunca se supo cuáles serían las intenciones reales de la bruja. Muchas gracias por escuchar estas historias. Estas son un par de leyendas de mi ciudad, Hidalgo del Parral, Chihuahua. La primera me la contó hace años mi profesor de historia de secundaria, y es conocida como la historia de los cerros. Parral, pueblo minero fundado en 1631, está rodeado de majestuosos cerros y montañas cuyas cimas son posibles de contemplar. Estas elevaciones geográficas han encerrado a Parral, cuna de hombres fuertes y trabajadores por cientos de años. Es una fosa terrestre que le ha impedido crecer. Cada una de estas colinas tan especiales y simbólicas ha sido bautizada según sus formas y cualidades. Allí está el Cerro de la Antena, el Cerro de la Muela, el Cerro de la Prieta y el Cerro de las Borregas. Todos están ahí inmóviles esperando a sus admiradores. Esas son las montañas emblemáticas que han forjado la identidad perenne e inmortal. Entre todos ellos hay un cerro en especial que se ha hecho crecer con una infinidad de fantasías, el llamado Cerro de las Borregas. Misterioso nombre que quizás provenga del animal o tal vez alguna historia que se perdió en el tiempo. Pero cuentan los de Parral que a los pies de este cerro hay una pequeña cueva, que al ingresar en ella el panorama se convierte en una trágica vivencia. La fría y húmeda caverna esconde un grandioso tesoro, o al menos eso es lo que se cuenta. Este tesoro es incalculable e infinito y cambia dependiendo de quién cuenta la historia, pues cada relator adapta el tesoro según sus ambiciones. Estando en las entrañas del viejo cerro se te aparecerá un apache el cual fue bautizado con el nombre de Victorio, el cual pasará a preguntarte lo siguiente: ¿todo o nada? Con sus manos él mostrará la inmensidad del tesoro y todo aquello que se ambiciona estará ahí. Te lo puedes llevar, se responde el todo, pero te lo tienes que llevar todo, completamente todo. Pero cuidado si aceptas el botín y no logras llevártelo todo, que es muy probablemente lo que va a pasar. Victorio nunca te dejará salir de la cueva. Te vas a quedar por una eternidad o quizás más tiempo. Pero si decides llevarte nada, pues nada te llevas. Ni siquiera tu vida de vuelta. Esta fue la versión que nos contó el profesor, pero hay muchas más suaves que les va contando mis primos por parte de mis abuelos. En esta se responde el todo, tienes que llevarte todo y si no lo consigues tienes que dejar todo lo que llevas contigo, inclusive tu propia ropa. Y si respondes que nada, pues no hay problema alguno. No ganas ni pierdes nada. ¿Qué versión de la leyenda les gusta más? Esta es mi propia experiencia en el mundo de lo paranormal, aunque debo aclarar que no recuerdo mucho al respecto, pues según mi madre quien relató esta historia en ese tiempo tendré unos 4 o 5 años, y no tengo casi ningún recuerdo de esos tiempos. De lo que sí me acuerdo es que siempre fui bastante reservada y hasta estas fechas no tengo muchos amigos. Por esta razón me cuesta mucho abrirme y confiar mis experiencias o problemas. Quizás esto pudo darme pie a crear un amigo imaginario como solía decir mi padre, sobre todo cuando quería presentarles a un tal David. Pero mi madre no me hacía mucho caso hasta que un día mientras andaba lavando ropa me vio risueña mientras jugaba con mis juguetes, o más bien los de mis hermanos, pues nunca fui mucho de andar con muñecas. Prefería siempre los carros o caballos, pues me encantaban las cosas del rancho gracias a mi padre. Todo hubiera sido normal si no fuera porque en uno de esos momentos que me andaba viendo vigilándome para que no me fuera a ir a la calle, se asustó demasiado al ver cómo uno de los juguetes flotaba mientras yo reía y continuaba jugando con un par de caballos de plástico. Esto claro sin ninguna preocupación en absoluto.
Mi madre, en cambio, se sentía completamente aterrada, ya que nunca fuimos una familia que creyera mucho en lo paranormal. Pero eso cambió por completo cuando me vio jugar con David. Nunca vio ese niño del cual hablaba tanto en esos tiempos, pero me contó que yo lo describía como un niño de aproximadamente 7 años, que tenía el pelo castaño oscuro, ojos verdes y una sonrisa que brillaba cada vez que me sonreía. Hay un par de hipótesis acerca de mi amigo y no sé cuál me convence más. Mi tía piensa que es un ángel, alguien que me estuvo cuidando y que me reconfortaba cada vez que me sentía sola. Los vecinos pensaban que la mujer era un espíritu que se quedó en el limbo y que no podía trascender al cielo. Hasta el día de hoy no he vuelto a ver al tal David, pero cuando me siento triste o que todo el mundo está en mi contra, siento que alguien está a mi lado. Para describirlo, era una sensación de calor reconfortante que me ayudaba en esos momentos difíciles. Eso sí, nunca sentí de que fuera alguien maligno. Muchas gracias por escuchar esta historia. Esta es una experiencia que tal vez no sea tan terrorífica, pero más de 10 años después me sigue pareciendo muy extraña y sigo preguntándome si fue real. Durante mi primer semestre en la preparatoria a finales del 2003 conocí al que quizás haya sido el mejor amigo que he tenido en toda mi vida. Bruno era su nombre. Era mayor que yo y tenía unos 18 o 19 años y cursaba el último año. En ese tiempo yo solía ser muy miedoso e inestable y desde la secundaria arrastré muchas inseguridades y temores. Me costaba mucho adaptarme al nuevo ambiente escolar y hacer nuevos amigos, además de que dejaba que otros se burlaran de mí, lo cual me llevaba a no aceptarme por mi aspecto físico y mi voz. Todo esto aunado a conflictos con mi familia y mi pobre desempeño escolar. Esto provocaba constantes ataques de ansiedad en mi persona que muchas veces me llevaron a encerrarme a llorar en los baños de la prepa. Por otra parte, Bruno era un tipo alto, barbudo, de aspecto rudo y voz áspera que se juntaba con los chicos malos de la prepa. Nada que ver en lo absoluto conmigo. Sin embargo, era su nobleza y su gran corazón que lo distinguía de ellos. De hecho, nos conocimos gracias a que él evitó que sus amigos me golpearan a modo de novatada después de un evento de rap que organizaron, y en el cual había intentado participar con la intención de impresionarlos y que me aceptaran en su grupo. Siempre noté que él era un chico muy peculiar y me generaba sentimientos encontrados. Me sentía protegido cuando salía con él de la escuela y pasaban de las 9 de la noche. Ya que íbamos en la preparatoria pública al oriente de la Ciudad de México. Pero al mismo tiempo me provocaba un ligero temor que a la fecha no sé cómo explicar. Supongo se trataba de ese miedo curioso que experimentamos todos al enfrentarnos a lo desconocido, algo que es mucho más grande que nosotros mismos. No sé si ese chavo del barrio fuera en realidad un ángel guardián encubierto o algo así. Bruno hizo un match con mi grupito de amigos de la preparatoria e incluso se volvió novio de Marina, una amiga que había hecho en un curso para el examen de la preparatoria del año anterior. A lo largo del siguiente semestre vivimos momentos que a la fecha atesoro entre mis mejores recuerdos. Bruno se volvió un hermano mayor para mí. Era un guía que me enseñó a jugar básquetbol, a defenderme y a aceptar un golpe. Incluso a escupir y a perder el miedo, además de consolidar mi amor por la música rap y la cultura hip hop en general. Comenzó el siguiente año escolar y Bruno entró en la universidad y aunque ya no podíamos vernos tan seguido mantuvimos el contacto, hasta que finalmente desapareció en circunstancias misteriosas en octubre del 2004. En la preparatoria se decía que vendía drogas y estaba metido en un lío bastante grande, que había incluso asesinado a alguien o a un policía. Así circularon varios rumores que hasta la fecha no sé si sean ciertos o no, pero que cabe la pena recordarlos. Y es a partir de esto donde la historia se pone interesante. Marina y yo fuimos a la casa de Bruno ya que nos llevábamos muy bien con su madre, y queríamos pasar un rato con ella e intentar reconfortarla en su pena. Sin embargo, al llegar nos percatamos de que la casa estaba completamente abandonada. El zaguán que había sido recientemente remodelado ya no estaba, y en su lugar la entrada estaba cubierta con láminas viejas y grafiteadas. Las ventanas estaban rotas y hacia adentro se veía un espacio lleno de polvo con la pintura de los muros cayéndose y exhalándose peculiar olor a encierro y humedad. De la nada apareció una anciana y no recuerdo exactamente cómo era. Lo que sí recuerdo es que tenía un rostro cadavérico y nos pidió que nos fuéramos, que porque ahí en donde estábamos no había vivido gente en un buen par de años. Marina y yo nos volteamos a ver confundidos y algo asustados, y cuando volvimos la vista a la calle la anciana había desaparecido.
No volví a saber de Marina después de ese día y nunca más pude volver a localizarla. Después de la desaparición de Bruno empezó un periodo muy turbulento en mi vida. Ese grupo de amigos tan increíble se desintegró y empecé a rodearme de malas amistades. Abandoné la escuela y todo eso se volvería una rutina de los siguientes 3 años. Afortunadamente logré controlar a mis demonios y senté cabeza y entré a la universidad. Y fue de esta manera que me pude ir un año afuera al extranjero. Al volver, una amiga de ese tiempo me contactó para reunir a los más posibles de ese grupo y organizar una carne asada en su casa, la cual por cierto quedaba un par de cuadras de donde vivía Bruno. A esta amiga le gustaba hacernos fotografías y tenía una gran colección. Nos divertimos viendo las fotos de aquellos años y recordando anécdotas y vivencias. Sin embargo, advertí un pequeño detalle. No había ningún solo rastro de Bruno en las fotografías. Las miré una y otra vez y pareciera que nunca hubiera existido. Cuando les pregunté por él, ellos me miraron extrañados y como no quise dar una controversia, argumenté que quizás estaba creando un recuerdo falso basándome en uno más reciente. Pero puedo jurar que muchas de las fotos fueron de momentos que pasamos con él. Bruno siempre me aconsejaba a mí y a mis amigos. Pero curiosamente, una de las cosas que me dijo un poco antes de desaparecer fue que no me dejara vencer por nada ni por nadie. No sabía a qué se refería y la verdad es que no fue hasta unos 2 años o 3 años que logré comprenderlo por completo. Hoy creo que es un ángel guardián que tuvo una misión conmigo. Y me gusta pensar de que estaré orgulloso de ser una persona que ha cumplido todas sus metas. Todo esto a pesar de los obstáculos que he tenido en mi vida. Ahora les pregunto a ustedes, ¿a alguien más le ha pasado algo parecido como esto? Si es así, por favor no duden en compartirlo. Esta historia se remonta a la segunda mitad de la década de los años 60, cuando mi padre Don Luis era un niño apenas. Los protagonistas son mi abuelo paterno, mi padre, un amigo de mi abuelo paterno llamado Pablo, al cual mi progenitor llamaba tío por la relación cercana que se mantenían. También están incluidos mi tío biológico Juan y mis primos hijos de Pablo y Juan. Ellos salieron un domingo por la mañana a Rancho de la Villa, a las cercanías de Villa de Álvarez y Colima. De ahí se fueron, como dicen en Colima, al potrero, o sea, al campo. Los motivos de viaje o excursión eran una cacería tradicional para comer y disfrutar de la naturaleza y pasarse un buen rato. Debido al primer motivo, no llevaron nada que comer. Se la pasaron buscando horas algún animal para cazarlo, pero no tuvieron suerte alguna. En su afán de encontrar algo, no le prestaron atención a la hora y les cayó la noche. Ahí los tenían caminando de regreso, exhaustos, hambrientos y decepcionados. Estaba oscuro, pero no había una penumbra total y resplandecía una luna creciente. Continuaron caminando y a lo lejos vieron una casa abandonada y mi abuelo sugirió que pasarían ahí la noche. Entraron en la casa y dijeron que todos dormirían en el mismo cuarto, ya que por si alguien entraba o intentaba hacerles algo, entre todos se las iban a apañar. Esta casa era bastante vieja y se podía notar en las puertas y los cerrojos de las puertas eran grandes por el tamaño de las llaves de ese entonces. Pasaron a disponerse a dormir entonces. Al poco rato los despertó un murmullo y todos se despertaron y se asomaron por el cerrojo de la puerta del cuarto, y pudieron ver un montón de veladoras encendidas y personas con túnicas blancas. Mi abuelo en su válida inocencia dijo que estaban velando a alguien y nosotros ahí estábamos de gorrones. Salgamos a dar el pésame y a pedir disculpas. Así que abrieron la puerta, pero no había absolutamente nada. Todo estaba totalmente oscuro. Mi abuelo dijo que tal vez estaban alucinando por no haber comido, así que fueron a dormirse nuevamente, pero al poco tiempo después el mismo murmullo los despertó. Se volvieron a asomar por el cerrojo y ven la misma escena, veladoras y personas con túnicas blancas. Entonces mi abuelo dijo: «Eso es el diablo, tenemos que salir de aquí inmediatamente». Salieron de la casa y emprendieron su viaje de regreso nuevamente. Al día siguiente a mi padre le dio un calenturón por el susto que se había llevado. Y vaya que fue un buen susto, ya que hasta el día de hoy le pone los pelos de punta. Muchas gracias por escuchar esta historia. Esto ocurrió en el año 2015. Yo trabajaba en un taller de mochilas clandestino.
Por lo mismo, las que laborábamos ahí éramos mujeres más o menos de la misma edad y vecinas de la colonia. Un día, como a las 9 de la noche, salí del patio de mi casa para lavar unos platos. En ese momento también salió mi pareja conmigo. Daniel quería deshacerse de un mueble que ya no nos servía en ese tiempo. Estaba pegándole a la madera con un martillo para sacar los clavos y escuchamos unas risas o unas carcajadas con muchas voces al mismo tiempo. Para esto yo vivo en una segunda planta y como mi padre, el dueño de la casa, tuvo que tumbar una parte por un tiempo y tuve que usar unos andamios en la pared vecina para poder acceder a mi casa. Bueno, estábamos en el patio los dos con mi perro llamado Kilo cuando escuchamos esa risa y además empezaron a sentir el ambiente sofocante. Todo esto a pesar de que antes había estado haciendo mucho viento. Después de la risa ensordecedora se quedó todo en silencio. Algo extrañamente inusual puesto que vivimos en una calle muy transitada tanto de carros por transportes públicos. Pero en ese preciso momento no se escuchaba nada más. Empezamos a poner atención entonces y nos dimos cuenta de que no era algo normal lo que estaba pasando. Ya no solamente se escuchaban las risas, sino que también se escuchaba una anciana que estaba llorando, intercalando al mismo tiempo con llantos y risas. Después del llanto se empezó a escuchar un murmullo como si varias voces dijeran lo mismo al mismo tiempo. Me entró curiosidad y me subí al andamio para husmear un poco más la barda. Pero ahí solamente vi a una muchacha de unos 16 años sentada en un sillón. Se veía sudada, despeinada y con la piel de su cara muy extraña. Parecía tan reseca que incluso mostraba grietas. Y lo más curioso era que no reconocía o no sabía quién era a pesar de que somos vecinos. También había varias personas porque se escuchaban que le hablaban y rezaban en un idioma que no reconocía. Estaba espiando y vi que la joven agarró fuerzas y pienso que fue por lo que estaba haciendo la gente que estaba ahí y empezó a rodar rápidamente en el piso en posición fetal. Cosa imposible porque se habría necesitado mucho impulso y ella lo estaba haciendo sola sin meter las manos. Al ver eso, mejor decidí retirarme. Cuando bajé del andamio, mi perro estaba como loco ladrando y queriendo brincar a la casa vecina. Intentaba como subirse a la pared, pero como era muy pesado no pudo. Así que mi esposo y yo optamos por meterlo a la casa para poder escuchar mejor. Cuando lo encerramos salimos otra vez, pero ya no se escuchaba nada. No sé por qué razón decidí poner mi celular en la barda para poder grabar audio, pero no se escuchaba nada. Cabe mencionar que los vecinos tenían una escalera de caracol para llegar a la planta alta porque se empezó a escuchar que alguien estaba llegando. Al momento que ya no escuché el metal de la escalera se volvió a escuchar esa risa macabra. Luego se escuchó la carcajada y después se escuchó algo que dijo: ¿a poco creen que estos hipócritas la van a poder ayudar? Después la gente que estaba ahí retomó los rezos y se escuchaba como si fuera un funeral mientras la voz gritaba que se callaran. Todos le hicieron caso y el silencio fue interrumpido por esa misma voz pero quebrándose en llanto. Pero eso que se escuchaba no era un lloriqueo cualquiera. Era algo perturbador entre maullidos de un gato y el llanto de un niño. Luego se escuchaban risas y luego gritaba y todo con una voz grave y cavernosa. Así pasó como 1 hora y media que para mí se sintieron como 10 minutos, pero la grabación total duró 47 minutos. De un momento a otro se dejó de escuchar todo eso y no se escuchaba nada más. Ni risas, ni gente rezando y ni siquiera el viento o el tráfico. Incluso las prendas que yo tenía tendidas parecían de cartón. Estaban rígidas y no se movían un solo centímetro. Eso sí, mi perro se mantenía bufando al ras de la puerta. Luego nosotros dos nos volteamos a ver con cara de asombro en el preciso momento que se fue la luz eléctrica. Todo era penumbra por unos pocos segundos y cuando volvió la energía se empezó a escuchar todo normal. Camiones, carros, gente, hasta ladridos de perros. Al día siguiente les platiqué en el trabajo a las muchachas y una de ellas dijo que las personas que habían llegado a rezar era su madre con su padre. Ellos son de algún grupo de oración, pero lo que no terminó de entender era por qué les dirían hipócritas al llegar. Luego, al momento de revisar el audio de mi celular, no se escuchaba nada. Solamente era un sonido como de una llamada en espera. Era ese eco y ese vientecito que se perciben las llamadas. Por último, quisiera decir que mi pareja y yo hemos ayudado gente aunque fuera por consejo. Y no sé si por estar involucrada en tantas cosas de este tipo mi relación haya fracasado de un minuto a otro. Muchas gracias por escuchar esta historia. Soy de San Luis Potosí y esta historia me la contó mi abuela.
pero trata de mi madre cuando era apenas una niña. En la década de los años 80 mi abuela y mis tíos radicaban por el Distrito Federal y mi madre era la más grande de todos ellos, aunque eso sí, solamente contaba con 10 años de edad. Mis demás tíos y tías también lo recuerdan puesto que me lo contaron alguna vez. Un día, como cualquier otro, mi abuela y sus hijos fueron a un viaje a visitar a uno de los hermanos de mi abuela. El viaje era un poco largo, de unas 5 horas aproximadamente. Mi mamá se sentó al lado de la ventana del autobús y la cosa fue que abrió la ventana y sacó la cabeza. Entonces todo el aire le dio en la cara por unos 10 minutos aproximadamente. Ya en la noche se puso muy enferma, tuvo fiebre y mucho vómito. No se sabe a ciencia cierta si fue por lo de la ventana o así lo suponían. Pero con el paso de los días ella no mejoraba y tuvo que ir al hospital. Estuvo tomando medicamentos por varios días y todos estaban bastante preocupados. De hecho, mi abuela tuvo que quedarse en el hospital con ella por varias noches. Un día de esos, mi abuela recibió la noticia de que su hija no mejoraría y que a lo mejor no pasaría de esa noche. Ya se imaginan cómo se habrá puesto mi abuela. Pero en general todos estaban destrozados por la noticia. Esperaron hasta la siguiente mañana y despertaron con la noticia de que mi madre había fallecido. Inmediatamente mi abuela pidió un momento con ella. Después de unas horas los doctores pidieron amablemente a mis abuelos que organizaran todo el papeleo para que se hiciera el entierro y la misa. Mi abuela fue y arregló todo y al regresar pidió que la dejaran un momento sola con su hija para despedirse. Todavía no podía creer que su primogénita hubiera fallecido. Entró a la habitación y se puso a rezar ahí mismo junto a ella. De pronto por el rabillo del ojo notó que la mano de la niña ya fallecida se movía un poco. Pareciera como si estuviera intentando cerrar el puño. Se acercó a la pequeña pero estaba fría y muy tiesa, pero sus ojos se movían al mismo tiempo. Pensando que eso era parte de su imaginación, se acercó aún más para verla. Hecho esto, de un momento a otro mi madre se paró bruscamente de la camilla, quedando sentada a un lado de mi abuela, la cual se espantó y gritó inmediatamente que su hija había despertado. Los doctores llegaron y no le encontraban una explicación lógica al asunto. Ellos juraban que la pequeña estaba sin vida, sin sus signos vitales. Exclamaron: «Señora, no sé a qué santo se la encomendó o a quien le haya rezado, pero esto es un milagro». Después de eso, su hija se volvió a dormir y estuvo en coma por 3 días enteros, pero cuando despertó ella no lograba recordar nada de lo que había pasado. Es más, ni siquiera podía reconocer a nadie en lo absoluto. Esto obviamente hizo que la tristeza los invadiera nuevamente. El doctor le pidió a mi abuela que si tenía algún juguete o otro tipo de entretenimiento lo trajera de la casa, ya que de esta forma podrían ver si ella podría recordar algo, y así lo hizo. Llevó algunos juguetes, incluso a otra de sus hijas, para que jugaran un poco con su hermana mayor. Esperaba de algún modo que pudiera reconocer a su hermanita menor, pero no fue así. No fue hasta 3 meses después que, estando con ella jugando y mostrándole fotografías y cosas por el estilo, que probablemente pudo recordar algo. Poco a poco fue recordando a mi abuela y a sus hermanos y familiares. Era un verdadero milagro para la familia de mi abuela. Desconozco y mi abuela nunca me lo ha dicho si fue ella quien le rezó o a quien se la encomendó, pero ella jura que fue milagro. Yo en lo general, siendo hijo de esa niña que falleció por un día, me siento bastante agradecido con la vida y con ellas. Me refiero a mi abuelita y a mi madre, porque sin ellas no estuviera aquí relatando esto que pasó. Muchas gracias por escuchar mi historia. Tengo 31 años y actualmente vivo en Cancún, Quintana Roo. Pero este relato que voy a contar ocurrió en Medellín de Bravo, Veracruz. En ese tiempo tenía alrededor de 17 años y mis padres y yo nos acabábamos de mudar en una casa ubicada en la colonia 20 de noviembre. Era una casa de 2 cuartos y un baño, y la parte de enfrente daba un manglar que al mismo tiempo era el patio trasero de unos vecinos. La primera noche que nos mudamos me levanté pasada las 12 de la noche a tomar un poco de agua. Como la puerta de la entrada era mitad de lámina y mitad de cristal, me asomé a la parte de enfrente de la casa, y ahí en un árbol de mango había un hombre vestido tipo norteño completamente de negro. Estaba bastante oscuro, así que no podía distinguir bien su rostro. De lo que sí estaba seguro es que se encontraba fumando, ya que podía ver un punto rojo que tenía a la altura de la boca, y que de vez en cuando este se encendía un poco más. No le tomé tanta importancia y me fui a dormir, ya que pensé que era algún vecino con complejo de ranchero. Pasaron los días y esto se repetía.
Pero como comencé a conocer a los vecinos, aquella persona me causaba más curiosidad ya que no cuadraba con el físico de nadie conocido. Transcurrido el tiempo lo fui olvidando hasta que una noche volví a despertarme como eso de las 3 de la madrugada. Y en esta ocasión vi que en la esquina del techo que daba a los pies de mi cama había un puntito como si fuera un carbón encendido. Lo estuve observando unos minutos hasta que el sueño me venció por completo. Al día siguiente volví a despertar a la misma hora y noté el mismo punto rojo. Solamente que ahora me di cuenta que era un par de ojos que pertenecían a una especie de murciélago, el cual medía unos 40 centímetros aproximadamente y se encontraba colgado de cabeza. Esta vez sí me asusté y salté de la cama y encendí la luz rápidamente. Al hacerlo alcancé a ver que esa cosa se desvanecía frente a mis ojos. Mis padres, que dormían en la misma habitación, me dijeron que por qué me había despertado y encendido la luz. Yo solamente alcancé a señalar la esquina del cuarto. Mi madre no alcanzó a ver nada, pero mi padre sí, y él comenzó a hacer una oración ya que hacía algunos años había pertenecido a una iglesia cristiana y sabía muy bien cómo reprender al maligno. Esa noche no pude dormir y al día siguiente mi padre me dijo que iría a ver a un amigo suyo que es un pastor de una iglesia. Todo para que nos dijera qué podíamos hacer para protegerme. Pero por razones del trabajo no pudo ir y esa noche no dormiré en la casa, ya que tenía que ir a trabajar de noche. Por la madrugada, como de costumbre, desperté a las 3 de la madrugada y en la esquina nuevamente vi cómo se aparecía ese ser. Pero conforme pasaban los minutos se hacía cada vez más y más grande. Después de unos minutos logró alcanzar más o menos una altura de 2 metros y comenzó a flotar hacia mí. Yo estaba paralizada por el miedo, mi mente se bloqueó por completo, y por más que quería lograr recordar el Padre Nuestro no podía hacerlo. Este ser se subió a los pies de mi cama y sentí claramente cómo hundía el colchón con su peso. Comencé a llorar y muy adentro de mí solo podía decir a Dios que me ayudara, pero no recordaba su nombre y solamente repetía ayúdame una y otra vez. Hasta que poco a poco fui tomando control de mi mente y pedí perdón por lo malo que hubiera hecho anteriormente. Cuando recordé el nombre de Dios me aferré a él con todas mis fuerzas, y este ser poco a poco se fue desvaneciendo y por fin pude gritar. Tardé unos segundos en histeria total hasta que por fin pude encender la luz. Y a pesar de todo el alboroto y la luz, mi madre, que dormía en la cama contigua, no despertó en ningún momento. Me subí a su cama y la abracé, pero ella no despertó hasta minutos después y me preguntó que qué hacía en su cama. Yo le conté entonces que esa cosa había regresado. Solo me abrazó y esa noche tampoco pudimos dormir. Por la mañana, una vecina de nombre Shelly fue a ver a mi madre y preguntó si habíamos escuchado a alguien gritar en la madrugada. Yo, toda penada, le platiqué lo que había ocurrido. Ella pasó a contarme que en repetidas ocasiones había sentido que un hombre sin rostro la estaba tocando, la rasguñaba y la mordía, y que por eso las mañanas amanecía con su vientre dolorido, con moretones en el cuello y en los lugares donde sentía que ese hombre la lastimaba. Me preguntó si yo aún era virgen y respondí que sí. Entonces me dijo: «Ay, flaca, eso es lo que te ha estado salvando. Deberían de ir con una bruja para que las ayude, porque eso tal vez sea un nahual». Justo en ese momento iba llegando mi padre y la vecina rápidamente se despidió y se fue de la casa. Al ver a mi padre rompí en llanto y le conté lo que me había pasado y lo que los vecinos nos habían dicho. En ese momento nos fuimos rápidamente para ver a su amigo. Llegamos y mientras le narraba lo acontecido me sentí bastante tonta, y me dio pena porque por primera vez analizaba todo lo que había ocurrido y sonaba tan irreal que tuve miedo de que no me creyeran, pero él me escuchó y veía en su rostro la sorpresa. Al final la sorprendida fui yo porque me dijo: «Dios te ama demasiado y te ha estado protegiendo todo este tiempo. Lo que te acecha es algo muy oscuro y me sorprende de que no te haya pasado nada físico». Él entonces me hizo una oración y acepté a Cristo en mi corazón. Después habló con mi padre en privado y cuando regresaron nos dio un aceite ungido y me dijo que aprendiera de memoria el Salmo 91 y el Salmo 123, ya que si esta cosa aparecía los tendría que recitar e invocar la sangre de Cristo. Ese día pasé memorizando los salmos y fue el día más corto en toda mi vida. Y ya al llegar la noche el pánico se hizo presente nuevamente en mí. Mi padre me tuvo que tranquilizar y por fin nos fuimos a dormir. A pesar del miedo, el sueño me venció y nuevamente la cena se repitió. Ahí me tenían despertando a las 3 de la madrugada. Pude ver que ese ser surgía en la esquina y avanzaba lentamente hacia mí. Yo me encontraba paralizada y no recordaba ni una sola parte del salmo ni nada. Solo podía ver y sentir cómo esa cosa se posaba en mi cama y poco a poco se recostaba sobre mí. Yo estaba aterrorizada y no podía moverme o pensar hasta que esa cosa puso su cara justo enfrente de la mía. Y en ese momento sentí su aliento frío y putrefacto.
El peso de su cuerpo helado me estaba dejando sin respirar y poco a poco sentí que me desmayaba. Pero una voz dentro de mí dijo: hay poder en la sangre que Cristo tiene. De inmediato un fuego me invadió y me llenó de valor y comencé a repetir esa frase una y otra vez hasta que sentí que volví a recuperar el control. Ahí por fin pude balbucear la frase y así poco a poco logré hablar y continué repitiendo la frase una y otra vez. Mientras mi voz rugía, sentí como esa cosa levantaba su peso y con todas mis fuerzas la empujé y salté de la cama. Encendí rápidamente la luz mientras gritaba que hay poder en Cristo. En ese momento pude ver que ese ser era aquel hombre que había visto tiempo atrás en aquel árbol. No le vi el rostro, pero vi que estaba parado y encima de mi cama. De la nada mi padre se levantó y comenzó a reprenderlo y ese ser se lanzó sobre la esquina de donde había surgido y desapareció. Mi padre sacó un poco del aceite y me lo puso en la frente y la nuca mientras hacía oración. También hizo lo mismo con mi madre que apenas estaba despertando. Esa noche nos dormimos y por la mañana mi padre me dijo que él no se había quedado dormido, pero que esa cosa no lo dejaba levantarse y que tampoco podía orar en su mente, pero que poco a poco fue recuperando el control de su mente. Así estuvo luchando mientras me escuchaba balbucear hasta que por fin se pudo liberar. Esa tarde llegó el pastor y entre todos oraron por mí, por mi familia y por la casa. Allí estuvimos 5 años y gracias a Dios eso nunca más volvió a molestarme. Muchas gracias por escuchar esta historia.